y a mis hermanos en la fe que están conectándose en este momento a través de la videollamada en Meet. Diego, saludos. Eh, Sandra, bueno, Lucía Díaz, Andrés, Maya. Bueno, todos bienvenidos de nuevo a esta sesión de oración. Vamos a empezar este día, como todos, en la presencia de Dios, diciéndole a Dios que nos haga dignos de estar en su presencia. La única manera en la que nosotros podemos estar dignamente en la presencia de Dios es estando en paz con Él. Y eso implica el perdón de nuestros pecados. Andrés, bienvenido. Patricia, Jaime, Andrés Restrepo, Maya, de nuevo la saludo. Bueno, ok. Iniciamos entonces el devocional de este día 15 de mayo del año 2025. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Omnipotente y misericordioso Padre, hemos errado y nos hemos extraviado de tus caminos como ovejas perdidas. Hemos seguido demasiado los designios y deseos de nuestro propio corazón y hemos faltado a tus santas leyes. Hemos dejado de hacer lo que debíamos haber hecho y hemos hecho lo que no debíamos de hacer. Y en nosotros no hay salud. Mas tú, oh Señor, compadécete de nosotros, miserables pecadores. Libra, oh Dios, a los que confiesan sus culpas. Restaura a los que se arrepienten según tus promesas declaradas al género humano en Jesucristo nuestro Señor. Y concédenos, oh Padre misericordioso, por su amor, que de aquí en adelante vivamos una vida sobria, santa y justa, para la gloria de su santo nombre. Amén. Dios Todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que no desea la muerte del pecador, sino que se convierta de sus maldades y viva, ha dado poder y mandamiento a sus ministros para declarar y pronunciar a su pueblo arrepentido la absolución y remisión de sus pecados. Él perdona y absuelve a todos los que verdaderamente se arrepienten y sinceramente creen en su santo evangelio. Por tanto, roguémosle que nos conceda verdadero arrepentimiento y Espíritu Santo, a fin de que las obras que hasta el presente hacemos le sean agradables y que nuestra vida de aquí en adelante sea pura y santa, para que al fin obtengamos la bienaventuranza eterna por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bienvenida Lady, Ferney, Blanca Parra, bienvenida. Arley, un usuario 8D, bueno, bienvenido. Este usuario. Hoy continuamos con el cuarto discernimiento, digámoslo así, el cuarto tema, eje temático más bien, de nuestro discurso inicial que lo titulamos Al encuentro con Dios. Hemos hablado ya de algunos temas específicos en cuanto a esta idea de encontrarnos con Dios. Y hoy vamos a hablar de Dios como consuelo en la aflicción. La teología del consuelo divino está ampliamente expuesta en toda la revelación bíblica, desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento. Es muy amplio todo lo que podemos encontrar acerca del consuelo divino. Pienso que una de las doctrinas cristianas más preeminentes, es esta doctrina del consuelo divino. Dios se ha hecho hombre, Dios ha venido a nosotros a traernos paz, a redimirnos. Y en medio de esta dinámica, Dios nos está consolando. Dios nos está dando a conocer su carácter. Dios se revela entonces a través del Antiguo Testamento como un refugio seguro para todo aquel que sufre. Y se revela como una esperanza y fortaleza en
los tiempos difíciles. No conozco una sola persona que se haya acercado a mi ministerio que no esté pasando una difícil situación por alguna razón. Todo aquel que busca la guía de Dios es porque está necesitando luz, esperanza o sabiduría para actuar específicamente en algunas cosas en este mundo. Vamos a iniciar hoy haciendo un recorrido rápido eh, acerca de cómo la escritura desde el Antiguo Testamento nos está hablando del consuelo divino. Empecemos leyendo al salmista David en el Salmo 34, en los versículos 17 y 18. Dice así: claman los justos y el Señor los escucha y los libra de todas sus angustias. Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los abatidos de espíritu. Bueno, para el rey David ya era algo común eh, aquellas ocasiones en las que el espíritu humano está afligido. Él fue formado en una relación con Dios basada en la ley. Así que este salmo nos está diciendo a nosotros que los justos claman al Señor y el Señor los libra de sus angustias. Bueno, había un concepto de justicia que derivaba de la ley. Entonces, todo aquel que cumplía la palabra de Dios, que se aplicaba a la obediencia de la ley de Dios, se podía llamar a sí mismo justo. Justo era una concepción no en el sentido, en aquella época, no en el sentido de la justicia del Nuevo Testamento, que es en Jesucristo. En Jesucristo estamos hablando de justificados. Aquella persona que en determinado momento en el Antiguo Testamento estuviera esforzándose por cumplir la ley, tenía una vida justa. Pero aclarando aquí que esta justicia a la que hace referencia el rey David en el Antiguo Testamento no necesariamente es el concepto de justicia que se trata de dejar claro en el Nuevo Testamento. Miramos otro texto bíblico ya muchos años después en el profeta Isaías. Pasaron muchos años desde la experiencia de David hasta la experiencia del profeta. El pensamiento del pueblo había cambiado y la concepción de Dios también había sido modificada. A medida que pasaba el tiempo, Israel iba aprendiendo acerca de este tipo de revelación divina e iba comprendiendo y modificando ese criterio de justicia. Así que el profeta Isaías tiene una comprensión mucho más pastoral, mucho más amorosa, más tierna del carácter de Dios, de esa proximidad de Dios a su pueblo, a la vida de cada hombre. Y dice, en momentos de angustia del pueblo de Israel, Isaías le habla al pueblo en nombre de Dios y le dice, no temas. Perdón. No temas porque yo estoy contigo. No te desalientes porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, ciertamente te ayudaré. Sí, te sostendré con la diestra de mi justicia. Bueno, ya en el tiempo del profeta Isaías, el concepto de justicia no estaba tan basado en la conducta humana, en ese nivel de obediencia del hombre hacia a la ley de Dios. Obediencia que terminó siendo una utopía, porque ningún hombre, como lo afirma el apóstol en la carta a los romanos, ningún hombre alcanzó ese nivel de justicia. Nada hay que tú puedas hacer o que yo pueda hacer
que nos haga justos delante de Dios. Así que Isaías ya tenía ese discurso claro. Y Dios le habla al pueblo con ternura después de esta evolución en el tiempo de ese concepto de justicia. Y le dice, no temas, perdón, porque yo estoy contigo. No te desalientes porque yo soy tu Dios, que te fortaleceré y ciertamente te ayudaré y te sostendré con la diestra de mi justicia. Bueno, ya hay una metamorfosis, ¿no? Ya es la justicia de Dios la que prevalece en la teología del Antiguo Testamento, ya en el tiempo del profeta Isaías, es la justicia de Dios la que marca esa diferencia fundamental. Israel aprendió que por más que se esforzó en cumplir la ley, no era posible para el hombre. Así que entendía que Dios en el tiempo no estaba interesado en apartarse de ellos. Era su justicia, su amor, su benevolencia. Para Israel, para el profeta Isaías, ya a esta altura de su discurso, perdón, casi no digo, el amor de Dios, su bondad, su misericordia forman parte de la justicia divina. Ese es un mensaje profético que vamos a tener muy en cuenta cuando ya dejamos el Antiguo Testamento y llegamos al Nuevo Testamento. Así que miremos esta idea de Jesús como fuente de descanso, de refugio. El consuelo en el sufrimiento del hombre. ¿Qué dice Jesús al respecto? Vamos a leer en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 11, versículos 28 al 30. Y dice lo siguiente: venid a mí todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Bueno, ¿a qué se refiere Jesús cuando nos está diciendo tomad mi yugo? Mi carga es ligera. Nos está diciendo que no debe ser para nosotros una carga pesada, un problema difícil de resolver, acercarnos a Él. Nos está hablando de su amor incondicional. Nos está hablando de ese deseo profundo, de esa misericordia infinita, de ese amor infinito que Él comparte con su Padre hacia la humanidad, hacia la creación misma. Él dice, vengan a mí los que están cansados, los que están abatidos, los que están atribulados, vengan a mí, que yo los haré descansar. Y nos preguntamos entonces de qué manera nosotros podemos comprender este mensaje de Cristo. ¿Cuándo descanso yo de mis problemas? ¿Cuándo descanso yo de mis sufrimientos, del dolor que me acompaña? Y aquí quiero preguntarle a cada uno de ustedes en este día, ¿qué es lo que le está doliendo a usted, hermano? ¿Una enfermedad? ¿Una situación económica y financiera difícil? ¿Un hogar que se está destruyendo? Quizá perdiste tu esposa en un accidente o tu esposo o un hijo. ¿Qué te duele? ¿Qué angustia tu alma? Aquí tenemos a Jesús después de haber escuchado esa mutación del concepto de justicia desde el salmista David pasando por Isaías, y ahora estamos hablando con Dios hecho hombre. Él dice, yo los haré descansar, vengan a mí, que yo los haré descansar, tomen mi yugo
y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Esa paz, esa bondad, esa naturaleza divina, Dios a través de Cristo no la quiere regresar. Fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Ya hemos hablado ampliamente acerca de que somos un proyecto divino que tomó forma aquí en la tierra. Y no solamente tomó forma, sino que tiene un nombre particular. Se llama Erika, Flor Dalila, se llama Rocío, Ana Karina, Arledis, Marta, Lisette. Ese proyecto divino tiene nombre. También se llama Sami, también se llama eh, Maestroker, o Viviana, Vivilú, qué sé yo. Detrás de cada uno de nosotros hay una identidad, un nombre que nos identifica, que nos describe. Dios quiere devolvernos esa paz, pero la única manera de hacerlo era a través de la cruz. Él tenía que ofrecerse como una víctima perfecta, superando toda expectativa creada en el Antiguo Testamento. Ya no era un animalito que por más puro que exigía la ley que fuese el animal sin mancha, ahora estamos hablando de un hombre y no cualquier hombre, un hombre santo, de la divinidad hecha hombre. Dios mismo hizo justicia en Jesucristo para que tú y yo saliéramos libres de la esclavitud del pecado. Ya en el Nuevo Testamento, aquel concepto de Isaías que hablaba de la diestra de mi justicia, ahora se está cumpliendo esa profecía en Jesucristo. Él es la encarnación de la justicia divina. Y esta justicia se materializa y esta justicia se hace realidad para nosotros en la cruz de Cristo. Allí Él venció el pecado. Allí Él condenó los demonios, porque Él nunca pecó y la sentencia sobre el pecado era la muerte. Así que Él en derecho no tenía por qué haber muerto. Él hizo lo que el Padre quería que Él hiciese. Él era un hombre y como hombre cumplió la ley. Como hombre fue el instrumento de la justicia divina, fue eh, ese brazo derecho con la diestra de mi justicia, decía Isaías. Bueno, aquí tenemos la justicia divina con un nombre propio. Se llama Cristo Jesús. Esa justicia que según el salmista es prerequisito para recibir el consuelo divino. Nos decía el Salmo que Dios socorre a los justos, que Él escucha la oración de los justos y los libra y los libera. Así que qué bueno que nosotros podamos encontrar que hay un espacio para que nuestra alma descanse de toda carga, de toda aflicción, de toda preocupación que tú tengas. Hay un espacio que nos lleva a nosotros a encontrar en Cristo Jesús el reposo que necesita nuestra alma, la esperanza, el motivo para vivir, como lo decíamos en el primer bloque temático. Bueno, los apóstoles también tienen algo que decir al respecto. Y entonces podemos leer lo que Pablo le dice a la iglesia de Corinto en la segunda carta, en el primer capítulo. Los versículos 3 y 4 dicen lo siguiente: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en toda tribulación nuestra, para que nosotros podamos consolar a los que están en cualquier aflicción, con el consuelo con que nosotros mismos fuimos consolados por Dios.
Jesús decía lo que dijo: vengan a mí los que están cansados. Sus apóstoles, los discípulos que luego él determinó que fuesen sus apóstoles, alcanzaron después de los hechos de la cruz a tener una comprensión mucho más profunda de la relación entre Dios Padre y la justicia, que ya dijimos es Jesucristo. Entonces dice, bendito, dice el apóstol, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Aquí está hablando del Padre, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Al describir a Cristo Jesús como Hijo del Padre, obviamente está haciendo mención a la misericordia divina que se llevó a cabo en la persona de Cristo y al consuelo divino que quedó entre nosotros a raíz de la eficiencia del sacrificio de la cruz. Él es el Dios de toda consolación y todo consuelo está concentrado en la persona de Cristo, el cual nos consuela en toda tribulación nuestra, para que nosotros podamos consolar a los que están en cualquier aflicción con el consuelo con que nosotros mismos fuimos consolados por Dios. Aquí ya la justicia hecha carne tiene una connotación específica, el consuelo divino. Y ese consuelo divino alcanza una dimensión definitiva en el ministerio de cada uno de nosotros cuando nos identificamos como cristianos, como discípulos de Cristo. Somos consolados para consolar. Así que si yo soy consolado, debo ser fuente de consolación para este mundo, para las personas que están a mi alrededor. Ayer hablábamos que la depresión espiritual es ocio espiritual, es una derivación del ocio espiritual. Cuando no practicamos el amor, la misericordia, la conmiseración, la solidaridad, cuando no consolamos de la forma en que fuimos consolados, entonces no estamos ejercitando las virtudes del Espíritu en nosotros y esa inercia espiritual nos causa depresión espiritual. Somos consolados para consolar. Pero ¿de qué manera fui consolado yo? ¿Dónde encontré la fuente de mi consuelo? En la persona de Cristo. Así que la mejor forma, la manera más eficiente con la cual yo puedo consolar a las personas que están a mi alrededor, a todo aquel que sufra, es presentarle la verdad de la cruz en Cristo Jesús. Esa es la expresión más diáfana de ser testigo del consuelo divino, de vivir ese consuelo divino. Ese consuelo divino que a nosotros nos da una esperanza que nos invita a entender que el dolor en este mundo es temporal. Así también lo define el mismo apóstol Pablo cuando le escribe a la iglesia de Roma. Dice en el capítulo 8 de los Romanos, en el versículo 18, lo siguiente: pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada, porque el anhelo profundo de la creación es aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios, porque la creación fue sometida a vanidad, no de su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sometió en la esperanza de que la creación misma será también liberada de la esclavitud de la corrupción a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Vuelvo y repito, dice: pues considero que los sufrimientos de este mundo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Dios es el consuelo de nuestra vida, es el fundamento de nuestra vida, es la razón de ser de nuestra vida.
es la cosmovisión de nuestra vida. Dios para nosotros es el todo, el principio y el fin. Cada paso que damos en este día que inicia, ojalá esté orientado a ese encuentro con Dios. Qué bueno que hoy consideremos esto de una manera clara. No sé hacia dónde estén dirigidos tus pasos después de este tiempo devocional. A lo mejor están dirigidos a seguir haciéndote rico, a seguir buscando eh, mejorar tus condiciones de vida, a lo mejor esté, no sé, orientado a algo diferente a Dios. Cuando yo tengo mi vida orientada a Dios, todas las cosas son añadidura. En ese trasegar de mi existencia hacia Dios, en ese regresar a la casa del Padre, yo voy haciendo actividades paralelas que no son lo más importante, porque lo más importante para mí es regresar al Padre. Entonces Dios me va a bendecir en el camino. Dios me va a dar toda provisión en el camino. Y la principal provisión de Dios para mí es el consuelo y la esperanza en los tiempos difíciles. Cristo Jesús es el sentido de la justicia divina en mi vida. Cristo Jesús es la encarnación de esa realidad de justicia de Dios para mí. Y cuando mi hermano, cuando alguien en la iglesia, cuando alguien a mi alrededor está sufriendo, está debatido en sus angustias, porque no conoce a Dios, porque esa esperanza no está en su corazón, entonces yo debo hablarle y decirle, mira, Cristo Jesús cambió mi vida, le dio sentido a mi existencia. Le explico por qué razón comprendí eso, qué me llevó a mí a entender ese sacrificio de Cristo en la cruz. Y le digo también que hay una esperanza no solamente para él, que esa justicia de Dios fue extensiva o es extensiva a toda la creación, que inclusive el apóstol enseña que toda la creación gime esperando la manifestación de los hijos de Dios. Un día Dios le dio al hombre la autoridad y el dominio y el señorío sobre la creación. Y la creación fue sometida a vanidad porque el hombre pecó. Pero un día, y esa es mi esperanza, voy a ver a Dios como Él es. Y lo que todavía sea imperfecto en mí, ese día va a ser perfecto, porque vi al Hijo del Hombre en su gloria. Así que ningún sufrimiento de este mundo va a ser comparado con la gloria que nos va a ser revelada. Esa gloria nuevamente es la persona de Cristo en su segunda venida. Recuerden que Él no resucitó, Él fue llamado a existir en un nivel de gloria. Él fue glorificado, porque resurrección en el sentido estricto de la palabra es volver a este mundo de espacio y tiempo, como lo fue Lázaro, por ejemplo. Pero Él fue llamado a una vida en gloria. Él fue glorificado. Y esa gloria en la segunda venida de Cristo, cuando Él venga a juzgar a los vivos y a los muertos, según usted y yo lo decimos, cuando decimos el credo de los apóstoles, y de nuevo vendrá con gloria a juzgar a los vivos y a los muertos. Ese día lo vamos a ver. Y toda imperfección que haya en mí ahora va a ser quitada porque vi la gloria de Dios. Y cuando yo vea la gloria de Dios, entonces voy a ser parte de esa gloria. Allí se va a cumplir el anhelo de Dios Padre. Allí voy a recuperar todas aquellas cualidades que perdí cuando Adán y Eva pecaron. Todas aquellas cualidades con las cuales fui hecho en principio a imagen y semejanza divina, y aún más, porque ese nivel de gloria me habilitaba para
administrar la creación y tener una comunicación con Dios. Ahora este nuevo nivel de gloria me habilita para vivir junto a Dios en su morada eterna. El consuelo divino. ¿Cuántas cosas hay en tu corazón que necesitan ser consoladas? ¿Cuál es la esperanza que te anima? ¿Cuál es la esperanza que te acompaña en los momentos difíciles? Dice Pablo que cualquier sufrimiento en este mundo no es comparado con la gloria que nos ha de ser revelada. ¿Cómo aplicamos esto de una manera práctica en nuestra vida cristiana? Bueno, a través de la oración y la meditación. Cuando ores y medites con Dios, trata de tener estos lineamientos claros en tu mente. Entonces, también podrás tener una comunidad de apoyo, porque así como tú consuelas, vas a ser consolado. Porque Jesús enseñó que tratemos a los demás como queremos ser tratados. Porque Jesús enseñó que lo que nosotros sembramos, eso cosechamos. Yo te invito, hermano, para que tú seas una fuente de consuelo. Allí fallamos casi todos en la iglesia de Cristo. Queremos ser consolados, pero no hay una vía de acceso al consuelo divino muy clara en nuestra experiencia, en nuestro corazón. No aprendemos a degustar el consuelo de Dios porque no hemos aprendido a consolar. Los que hemos estado en contacto con procesos de educación, estamos muy familiarizados con esta frase que afirma que la mejor manera de aprender es enseñar. Probablemente cuando tú empieces a hablar de Cristo a una persona que lo necesite, no tengas muchos argumentos, pero a medida que te esfuerzas en hacerlo, Dios te va a dar esos argumentos. Dios va a guiar tu corazón. Dios va a poner palabras en tu corazón, en tu mente. Dios va a fluir a través de ti. Y esa fluidez, esa intercomunión con Dios la consigues solamente en oración. Tus palabras deben transmitir confianza, fe, alegría. Tus palabras deben ser la expresión de la esperanza que hay en tu corazón. Esa esperanza que contagia, que anima, que revive. Hay muchas personas actuando en las redes sociales como coaching, muchos motivadores con filosofías humanas. Hay muchos discursos acerca de una mente positiva y bueno, cosas así, ya me entienden. Pero tú tienes el mejor discurso, no una palabra de motivación. Tú tienes el consuelo divino en tu corazón para compartirlo con todo aquel que sufre. No se le olvide, hermano, mantenernos en este consuelo divino implica oración, apoyar y ser apoyado por la comunidad, confianza, esto que acabo de decirles, en el plan de Dios. Entender y hacerle entender al otro que no importa el problema que esté viviendo, no importa la situación que esté pasando, de alguna manera Dios la permitió, porque Satanás no puede acabar con tu vida, no puede dañar tu vida si tú no lo permites. Es enseñarte a decirle que no al enemigo, es enseñarle a decirle que no a la adversidad, es enseñarle a decirle que no a la pobreza, no a ese yugo permanente de opresión, no al desánimo, no al deseo de morir, no a un hogar destruido, no a una vida sin sentido. La esperanza está en tu corazón.
Hoy te invito a hacer tuya esa palabra de Cristo, a prestarle tu cuerpo, tu mente y tu corazón a Cristo Jesús para que hoy le diga a todas las personas que tú puedas: venid a mí todos los que están cansados y fatigados, que yo os haré descansar. Permítele a Jesús expresarse desde lo más profundo de tu alma. Padre, gracias por este mensaje. Gracias por estas palabras de consuelo. Gracias porque la diestra de tu salvación y de tu justicia tiene nombre. Nos unimos a las palabras del apóstol cuando dice: gracias sean dadas a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, fuente de todo consuelo. Que la profundidad de la comprensión de estas palabras del apóstol sea una realidad en cada uno de nosotros en este día, oh Dios. Amén y amén. Dios les bendiga. Nos vemos mañana a 7 de la mañana. Un abrazo para todos y que tengan un excelente día. Amén.